¿verdad? Cortito, vamos a hablar algo, gloria al Señor. Así dije la otra vez, no fue cortito, pero vamos a continuar el estudio acerca de la iglesia. La iglesia, amén, gloria al Señor. ¿Y quién me puede decir si recuerda algo de lo que se habló acerca de la iglesia el jueves pasado? Hablamos ciertas cositas acerca de la iglesia. ¿Quién se acuerda o quién me puede decir qué recuerda de lo que se habló el jueves pasado acerca de este estudio? Gloria al Señor. Sencillo, fácil, es algo que está en la Biblia, ¿verdad? Se habló, yo, hermano Luis no estaba aquí, ¿verdad? No estaba el hermano Luis. Pues yo voy a tratar de refrescarlo un poquito, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo es? Que Dios es la cabeza de la iglesia. Cristo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hablamos, ¿verdad? Que Jesucristo, la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Y Él es la cabeza, ¿verdad? Gloria al Señor, se habló de eso. Y eso si hablamos que un cuerpo, gloria al Señor, que las órdenes vienen, en la cabeza está el cerebro, y entonces las órdenes para que el cuerpo camine vienen de la cabeza, vienen específicamente del cerebro, el cerebro está en la cabeza, gloria al Señor. Y hablamos que el cuerpo sin eso no puede caminar, ¿verdad? Y se habló de que también pues, hay cuerpos por ahí sin cabeza. ¿Se acuerdan de eso? También hablamos acerca de que el cuerpo tiene... Que hay prótesis. Exacto. Hablamos que el cuerpo tiene miembros, extensiones, ¿verdad? Como los brazos, las manos, los dedos, hablamos de eso. Y hablamos de que hay también pues, cuerpos que tienen cabeza, pero también tienen miembros que son prótesis en vez de miembros naturales, ¿verdad? Como una extensión, una mano que es una prótesis, o un brazo prótesis, piernas prótesis. Hablamos de eso, gloria al Señor, que es parte del cuerpo, pero no tiene vida. Amén. Está ahí, pero no funciona conforme, ¿verdad? Gloria al Señor, a la sangre, porque la sangre no fluye por él. Y hablamos que la sangre de Cristo es la que le da vida a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Le hablamos de que el Espíritu Santo... Santo. Poderoso Dios. ¿Algo habló? Sí, habló. Ahora la Centuri, ¿no? ¿Ah? Y habló por la bocina. Pero habló otra cosa, porque yo... Ajá. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda malicia, todo demonio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo aquello que no es tuyo, Jehová Dios, a esta hora, glorifícate, Dios mío, Padre eterno, Señor, porque tú tienes control sobre todas las cosas, el diablo no tiene parte ni suerte con la iglesia, Jehová Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, Jehová Dios, reprende toda malicia, toda maldad, Jehová Dios, todo aquello que no sea tuyo, Dios mío, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por la autoridad que nos ha dado, Señor amado, Padre eterno, Señor amado, porque el enemigo no va a venir a confundir a nadie, Jehová Dios, Padre eterno, Señor amado, aquello que no es tuyo, Jehová Dios, lo cancelamos, lo echamos fuera, Jehová Dios, toda persecución, Dios mío, toda persecución, Señor amado, que no es tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, Padre eterno, atamos al hombre fuerte y echamos fuera, Jehová Dios, santo, poderoso, Señor amado, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Reprendemos en caso, puede ser que haya sido una interferencia, ¿verdad? De la radio, gloria al Señor, porque por ahí pasó una van. Vive Jesús, pero por si acaso reprendemos todo lo que nos... Gloria a Jesús. Se habló por ahí, allá. Gloria al Señor. No fue a través del micrófono, si fue por aquí. La guitarra. Fue por acá. Lo vamos a apagar anyway. Poderoso es Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Así que... ¡Aleluya! Pero yo escuché algo por ahí, una voz. Yo quería ver lo que Una voz de un hombre. No se pudo, fue muy rápido. Una voz de un hombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es una prótesis que estaba por ahí hablando. Estaba hablando de eso. Aleluya. Mire Jesús, mire, y te quedó implantado. Queda grabado ahí. Gloria al Señor. Vive Jesús. Y la iglesia tiene poder. Poderoso es Dios. La iglesia, vive Jesús, es un organismo, no una organización. ¿Usted sabe eso? Gloria a Dios.
Una organización es algo que los hombres, ¿verdad?, establecen, gloria al Señor, para llevar las reglas, vive Jesús, del hombre para funcionar, ¿verdad?, llevar a cabo ciertas ideas. Pero un organismo es algo que respira, es algo que se mueve, algo que tiene vida. La iglesia tiene vida. La vida la imparte el Espíritu Santo. La vida, vive Jesús, fluye a través de la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Vive Jesús. Una organización no tiene sangre, no tiene espíritu. Pero un organismo, vive Jesús, que es la iglesia, sí, tiene vida. Bendito Dios. ¿Ven? La iglesia no es cualquier cosa. Bendito Jesús. Y como dijimos anteriormente, la iglesia no es 4 paredes, aunque también hablamos de un templo, vive Jesús, aleluya, el cual también llamamos iglesia, pero entendemos que también usted es templo y entendemos que usted es iglesia, vive Jesús, aleluya, gloria a Jesús. La iglesia la componemos nosotros, somos iglesia, vive Jesús, y en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Y componemos la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que vamos a darle lectura nuevamente al texto bíblico que utilizamos la otra vez. Gloria a Jesús. Está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Repito. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dios Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío. Porque nos has bendecido a través de ella, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ponerla en práctica en nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vive Jesús. Entonces nos llamamos iglesia cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero hay unos asos, hay unos requerimientos, ¿verdad?, para poder ser iglesia. Vive Jesús, aleluya. Vive Jesús. Porque hay lugares que se pueden llamar iglesia, pero de que sea la iglesia de Jesucristo es otra cosa, porque como leímos aquí, él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? La iglesia del pastor, No. la iglesia de los hermanos, la iglesia del concilio. Él dijo, mi iglesia. ¿Está hablando quién? Está hablando Jesucristo, está hablando Dios. Él le pertenece a Dios. Amén. Por ahí muchos se expresan, está en la iglesia, pero en sí no es la iglesia nuestra, es la iglesia del Señor. Él la compró con su sangre, vive Jesús, Él la estableció, vive Jesús, aleluya. Y cuando la iglesia, vive Jesús, toma forma, gloria al Señor, porque Él la fundó y la estableció, pero cuando la iglesia comienza a tomar forma, vive Jesús, aleluya, ¿alguien sabe? El día de Pentecostés, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor. La iglesia comienza entonces a funcionar. Amén, vive Jesús. El Señor ya, gloria al Señor, tiró los planos, vive Jesús, mientras estuvo en su ministerio de 3 años y medio sobre esta tierra, gloria al Señor. Él tiró los planos, vive Jesús, se fue construyendo, poniendo un clavo aquí, poniendo un clavo allá, una tachuela en el otro lado, vive Jesús, aleluya, formando, vive Jesús, el cuerpo de la iglesia, vive Jesús. Pero entonces hasta que no llegó, vive Jesús, el Espíritu Santo, el poder, fueron revestidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, entonces la iglesia no había tomado forma como tal, vive Jesús, aleluya. Se convirtió en una iglesia viva, porque el Espíritu lo que da vida. ¿Sabe eso? Porque cuando Dios hizo el hombre, hizo el muñeco. Jesucristo hizo la iglesia, pero todavía no era una iglesia viva. Cuando Dios hizo al hombre, hizo un muñeco, pero hasta que no sopló el Espíritu, aliento, no vino a ser alma viviente. La iglesia, hasta que Dios no sopló su Espíritu Santo sobre aquellos hombres, vive Jesús, y aquellas mujeres, entonces no vino a ser una iglesia viva. Ahí comenzó la iglesia viva.
gloria al Señor, a través del Espíritu Santo, vive Jesús, aleluya, que le dio poder, que los capacitó, gloria al Señor, aleluya, y los guió, gloria al Señor, y nos sigue guiando, nos sigue capacitando y nos sigue, vive Jesús, llenando de su poder, vive Jesús, aleluya, la autoridad de Dios, vive Jesús. Lo que hace la iglesia, gloria al Señor, un organismo, es el Espíritu Santo de Dios. Viva, una iglesia viva, no es una iglesia muerta, vive Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí, vive Jesús, gloria al Señor. Y él le había dicho a ellos, gloria al Señor, aleluya, que esperasen hasta que fueran, que esperasen hasta que fuesen llenos del Espíritu, cuando recibieran poder. Cuando recibieran poder, entonces, amén, tenían que lanzarse, gloria al Señor. Y vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, gloria al Señor, aleluya, cuando el Espíritu Santo viene, cae sobre aquel cuerpo de personas, vive Jesús. Estaban reunidos, estaban allí alabando, estaban glorificando a Dios, estaban unánimes. Es importante que la iglesia esté unánimes, que estemos en ayuno, en oración, que estemos en comunión. Amén. Vive Jesús con un solo pensamiento, gloria al Señor. Eso es lo que quiere decir unánime, que todos tengamos un mismo sentir, que todos tengamos un mismo pensamiento, gloria al Señor. Y entonces ahí llegó el Espíritu Santo. Si no hubiera habido unidad, tenía que haber unidad. Es importante que la iglesia, este lugar, nosotros estamos aquí, nos reunimos, iglesia, nosotros somos iglesia, que como iglesia estemos reunidos en un solo pensamiento, unidos, estemos unánimes, en un mismo sentido. ¿Cuál es nuestro sentir? En alabar a Dios y adorar a su nombre. No tener otra preocupación más que sea Dios glorificado en todo. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Para Dios y no para nosotros. Amén. Vive Jesús. Entonces, propósitos de la iglesia. Propósitos de la iglesia. ¿Por qué tenía que haber una iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted me puede decir, gloria al Señor, qué usted cree? ¿Para qué? Tiene que haber iglesia. ¿Ah? Para orar. ¿Cómo digo? Para buscarle Dios. ¿Alguien más? Salvar las almas. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, primero, y hacer. Y hacer. A veces vemos iglesias que no quieren hacer. A veces vemos iglesias que no quieren ir. No quieren ir ni no quieren hacer. Y es mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vamos a otro versículo más, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En un lado dice, hay que ir y hay que ser discípulos. El propósito de la iglesia, la gente dice, yo estoy en la iglesia porque quiero ir para el cielo.
piensan que la iglesia es porque queremos ir para el cielo, tenemos que, ¿verdad? Se parte. ¿Vale? Pero el propósito primordial es que nosotros procuremos que otros tengan la oportunidad de poder alcanzar, que otros reciban. A veces estamos en la iglesia, estamos ahí, no hablamos a nadie, no le damos un tratado, no invitamos a nadie, no le decimos nada. Tal vez encontramos a alguien que tiene un problema, una desesperación, una enfermedad, le encontramos con problemas cargados de cosas. Le damos consejos de todo, pero lo último que le decimos es que si quiera Jesucristo. Y hay que querer a Jesucristo para ser parte de la iglesia, para ser iglesia hay que querer a Jesucristo. No es estar montado ahí en la iglesia. Porque, por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo. El sobrino de mi esposa, él tiene el pase anual de Universal. Él va a Universal cuantas veces quiera. Y él entra. Él entra. Coge su carrito y va. Pero supongamos que yo digo, yo quiero ir para Universal, me voy a montar con José para ir para allá. Y me puedo montar en el carro. Y él guiarme hasta allá, hasta Universal. Pero si yo no tengo los 80 pesos para pagar para entrar, yo no voy a entrar. Así es la iglesia. Yo quiero ir para el cielo. Y el único vehículo que me lleva es la iglesia. Me voy a montar en la iglesia para ir al cielo. Pero podemos montarnos y coger el viaje. Pero cuando lleguemos allí a los portones, Están en los chavos perdidos. hay ticket. Como dice por ahí los americanos, no ticket, no Londres. Eso digo yo. Va a montar y puede estar ahí el viaje completo. En primera clase. Pero al llegar, si no tengo a Cristo aquí, si no quiero a Cristo, si lo que quiero más que a la iglesia, pero no quiero a Cristo. Y para ser iglesia es requisito, por ejemplo, Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿vosotros sois verdaderos discípulos? Sí. Sí. Permanecen en mi palabra. O sea que no es montarme, es que también yo tengo que permanecer en esa palabra. Tengo que permanecer en esa palabra. Fíjate que él no dijo mis palabras, él dijo mi palabra, una sola. No la palabra del pastor, o la palabra del evangelista. Por eso cuando uno predica la palabra de Dios, tiene que buscar que sea Dios el que dé el mensaje. Como el otro día, alguien hace como 3 semanas atrás me llamó, pastor, ¿usted puede predicar de esto? Mira cómo me dice. Dame a mí algo para que yo predique. Yo no puedo predicar así. No, insistió, para que yo predique de eso. Yo digo, no puedo. Yo tengo que buscar la dirección de Dios. Lo que Dios quiera que yo predique, es que yo predico. Yo no puedo predicar lo que nadie me diga. Además, ni lo que yo me guste, que yo quiera predicar, tampoco lo puedo predicar. Amén. Amén. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que dice, si permanecieres en mi palabra, y mira la palabra que dice, permanecer. Permanecer es algo que está ahí, que no se mueve, está sólido ahí. No es ambivalente, que hoy sí, mañana no. Es procurar que esa palabra nosotros la respaldemos, nosotros la vivamos y que esa palabra nosotros no la dejemos a un lado cuando nos convenga. La palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No es hoy sí, mañana no. Es permanencia. Como dijo el hermano Luis ahorita. El hermano Luis dijo estas palabras.
No importa el año que yo lleve, puedo llevar 30 años. Pero tengo que perseverar hasta el fin. Porque puedo tener 30 años, pero vive Jesús, en un día decido no, y ahí llega Cristo. Y cuando decido dar un pie atrás, ahí llegó Cristo, pues se perdieron esos 30 años. Estuve sentado, cogí pon en la iglesia 30 años, en primera clase, cogiendo aire acondicionado, vive Jesús, aleluya, el mejor paisaje. La iglesia es un vehículo para que otros vengan. La iglesia fue establecida para que hacer a otros que vengan, para hacer que otros alcancen la salvación. Si nos reunimos para adorar a Dios, esa es parte también, eso es un propósito, eso es también parte de la función de la iglesia. Venir, reunirse, cantarle a Dios en unanimidad, estar juntos, unánimes, ¿verdad? Cantándole a Dios, adorando a Dios, exaltando su santo nombre, glorificando su nombre. Y nos apoyamos los unos a los otros, porque al estar todos juntos adorando a Dios, nos damos ánimo uno al otro. Dejar eso ser todo por Dios, porque cuando coge una parte, Dios va a usar para que entonces el otro de allá, tal vez con el testimonio, como el testimonio de hermano Luis, gloria al Señor, el otro puede alcanzar fe, confianza, dependencia en Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia tiene una función. La iglesia no es algo de que, bueno, ahí está, es la iglesia ya. No, tenemos que entender que es importante. Y nosotros componemos la iglesia. Yo soy iglesia, pero si no está Cristo aquí. Es más, si no está el Espíritu Santo, porque tampoco vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, si no está el Espíritu Santo, no va a poder ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de que Él iba a enviar al Espíritu Santo que esté en nosotros. Y el Espíritu Santo no está en aquel que está sucio, el Espíritu Santo no está en aquel que está pecando, el Espíritu Santo no está en aquel que miente, el Espíritu Santo no está en aquel que está haciendo trampa, el Espíritu Santo no está en aquel que está fornicando, adulterando, que está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo no está ahí. Y lo que da vida a la iglesia, Santo Jesús, el Espíritu Santo. Él es el que nos va a llevar a decir, aquí está. Aquí está la iglesia, aquí está la novia. Entonces, en la iglesia, el propósito es de ir y hay que hacer discípulos y hay que predicar. Le dice, pero me voy para otro, el primer versículo que leímos en Mateo, vive Jesús, dice, bautizándolos. Pero para bautizarlos ellos tienen que recibir la palabra. Y para recibir la palabra uno tiene que predicarle. ¿Verdad? ¿Sí o no? La iglesia está para predicar el evangelio. Para predicarle a las almas. No solamente a aquellos que están perdidos, sino que predicarnos a nosotros mismos. Para que nosotros mantengamos en fe. Para que nos apoyemos. Fe fortalecida. Fe fortalecido. Amén. Hay que bautizarlos, pero para ser bautizado tienen que creer. Mira que dice entonces el otro versículo que leímos. El que creyere, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Hay que predicarle. Y el que creyere y fuera bautizado, tiene que creer. Pero hay que predicarle. Por eso cuando en el aposento alto vive Jesús, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó sobre aquellas hombres y mujeres que estaban ahí, Pedro estaba predicando, gloria al Señor, y predicaron y aquella gente se compungieron. Y después que Pedro predicó, dijo, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? No es predicarle por predicarle, es para provocar en ellos esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces nosotros debemos arrepentidos y convertidos
La iglesia es para predicar, es para ser discípulo. O sea, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien sabe? Nosotros estuvimos en la escuela. Nosotros éramos discípulos, estudiantes. La iglesia está llena de estudiantes. Nosotros somos estudiantes ¿de qué? De la palabra de Jesucristo. Pero no estudiar la palabra para embotellarla después del examen, porque así hacían mucho en la escuela. Estudiaban la palabra, ahí embotellándosela para el examen nada más. Después que pasaba el examen, después te le preguntaba se lo olvidaba. ¿Sí? Pero no, esto es para ponerlo en práctica. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer, ¿verdad?, es predicar, pero hay que enseñarles, dice, enseñándoles. Hay que enseñar. Yo estoy supuesto a recibir y estudiar la palabra, pero yo tengo que enseñarle a otro. Usted tiene que enseñarle a otro. Usted tiene que enseñarle a los suyos, a su hogar. Usted tiene que enseñar. Si en su casa usted no le enseña a los suyos, yo tengo que escudriñarla para mí, pero tengo que enseñarle a mi esposa me enseña a mí. A veces mi esposa me pregunta, mira esto, ¿qué tú me puedes decir por esto? Mi esposa a veces me pregunta, pero también en otras cosas ella me corrige a mí también. Ella me enseña a mí también. Hay que enseñarnos de parte y parte, enseñarnos. Pero hay que enseñarle a otros. Pero ¿cómo yo lo voy a enseñar a otros si yo no la estudio, si yo no la escudriño, si yo no me aprendo esto, si yo no lo recibo, si no permanezco en esa palabra? La iglesia es la que guarda la palabra de Dios. La iglesia es la que retiene la palabra de Dios. La iglesia es, ¿cómo diríamos? La que protege la palabra de Dios, la que la mantiene. Por eso es que el Señor nos llama a que la iglesia dice que nosotros somos ¿qué? Sal. Otro propósito, otra identidad de la iglesia es ser sal. Sal. Y no es que salir, que se vaya. No. Sí, porque tú eres sal, pues me voy. No. Sí, arranca rápido y se va para otra iglesia. No. ¿Crees que es salsa? No. Que sazonar. Qué mala la carne sabría, ¿verdad que sí? La comida sabría sin sal. Qué mala, A todo el mundo le gusta echar un poquito de sal. Porque eso no pica. Un poquito. A Diego le encanta decir, yo le echo mucho. No ten cuidado, que ten cuidado con la sal, porque si mucha sal. Pero estamos hablando en la propiedad de la sal. No quiere decir que nosotros vamos a ser salados. Sazonados. Ajá. Pero es la propiedad de la sal. Está hablando de la propiedad, o sea, de la identidad de esa sal. Lo que es esa sal. Nosotros tenemos que ser esa identidad de la sal. Tomar la propiedad curativa o ¿cómo se llama? Preservadora de la sal. ¿Sabes que antes, y todavía hay cosas que se preservan con sal? La sal no preserva. El bacalao, ahí está. Seguidita. Que me parece que usted es puertorriqueña. Sí, ¿verdad? Pero usted es de El Salvador. De Salvador Jesucristo. Sí, eso es. Amén. Pero es así. Amén. Entonces, una propiedad de la sal, o sea, de la iglesia, un propósito de la iglesia es ser sal en esta tierra. Mira qué dice Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra.
¿Qué pasa? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sal? ¿Con qué será salada? ¿De qué está hablando? La lechuga. La lechuga. Está hablando de la tierra. ¿Con qué será salada la tierra? No sirve para nada. ¿Qué está hablando? ¿De qué no sirve para nada la sal? No está hablando de que la sal no sirve para nada. Dice, mira, en otro lugar está hablando de la propiedad de la sal, pero aquí está hablando de esto, mira. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué es desvanecerse? ¿Qué es desvanecerse? ¿Qué es desvanecerse? Se daña. Desvanecer. Diego sabe. ¿Qué es desvanecer? No me digan. Ustedes nunca han utilizado esa palabra. No tiene valor. No. Se vuelve insípida, ¿no? Se desaparece. Exacto. Se desvanece. Está ahí, de momento no está. Desaparece, sí, todo. Desvanecerse. Está ahí, pero de momento no está. Mira esto, es que a veces tenemos pensado, tenemos la mente puesta en el otro versículo de lo otro. Ahora no está hablando de la sal en sí, dañarse. Está hablando de si la sal se desaparece. No, si la iglesia, usted, yo, la iglesia, si la iglesia, ¿qué va a pasar? Ok, pongámoslo así. ¿Qué va a pasar? La Biblia nos habla claro. Y eso estamos esperando nosotros. Luis habló ahorita cuando el reloj de las 12. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? ¿Qué es el acontecimiento? La venida del El Señor. arrebatamiento. No la venida, El arrebatamiento. el arrebatamiento. Porque cuando Cristo venga, la iglesia va a estar aquí. Si usted quiere ver a Cristo cuando venga, usted se queda. Sí, porque yo oigo mucha gente, yo quiero estar, cuando Cristo venga, yo lo voy a ver. No, si Cristo viene es porque te quedaste. Si lo ves, ¿verdad? Sí, si tú lo ves es porque te quedaste. El arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? Ustedes vieron la película. Ustedes vieron las Behind. Ser llevado con el Señor. Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se desaparecían las personas. Se desvanecían la gente, se desvanecían la gente. ¿Qué es lo que quedaba? La ropa. Pero la gente se desvanecían. Eso para que tengamos una idea, ¿verdad? En el video ese Rapture. ¿verdad? Cristo vino, ¿verdad? Usted ve en ese video y presenta como que la gente se desvanecieron. Y lo que quedaron fue la ropa. Pero quiero que pongan la mente en esto. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Los discípulos, nosotros somos la sal de la tierra. Y dice, si la sal, esa sal se desvanece, si esa sal se desaparece, si esa sal ya no está, ¿con qué va a ser salada? ¿De qué está hablando? No, está hablando de la tierra. ¿Con qué va a ser salada la tierra? Si se desvanece, ¿quién? Si se desvanece, ¿qué? La sal. Si ya la sal no está, o sea, si nosotros somos la sal, si ya no estamos, dice, ¿con qué será salada? ¿Qué es lo que va a ser salada? No, ¿qué es lo que está hablando ahí? ¿De qué? ¿Con qué va a ser salada? ¿Qué es lo que va a ser salada? No la ensalada, la tierra. Está hablando de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal se desaparece, entonces ¿cómo la tierra va a ser salada? Lo que está diciendo. Si la iglesia se va en el rapto, ¿de qué sirve la iglesia? Dice, ahí lo dice, la tierra. ¿Con qué va a ser salada? No sirve para más nada, no sirve para qué. No está hablando de la sal que no sirve. Aprenda a leer, no está hablando de que la sal no sirve, está hablando de que la tierra no sirve para más nada. Porque ya no está la sal, ya no está la tierra, la iglesia. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que ustedes piensen,
No ponga la mente en el otro texto donde habla que si la sal se hace insípida. Está hablando de la otra. Está hablando de la sal, está hablando de la iglesia. Si se corrompe, si ya no funciona, allá está hablando de la iglesia. Pero aquí está hablando de la tierra. Si la sal se va, la tierra no sirve para nada. Nosotros como sal estamos preservando esta tierra porque el Señor quiere que la gente se salve. Aunque sabe que no se van a salvar todos. Pero hay gente que todavía tiene la oportunidad y Dios sabe que esa gente de salvación. ¿Entendieron esto? Yo no sé si están entendiendo. Amén. Otra función de la iglesia es que seamos sal y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Esa es una de las funciones, ese es uno de los propósitos de la iglesia. Preservar esta tierra de que el juicio de Dios que viene, ese día viene. Pero mientras la iglesia está aquí, todavía no. ¿Están entendiendo? Amén. O sea, que propósito es que nosotros hagamos discípulos. Propósito es que nosotros prediquemos la palabra. Que el propósito es que nosotros enseñamos. El propósito es que nosotros bauticemos. El propósito es que nosotros seamos sal para preservar. Pero si esa sal, si nosotros nos vamos, si la iglesia se va a la tierra, no hay sal. No hay preservación. Se dañó el bacalao. Se abombó. Yo nunca he visto un bacalao dañado. Apesta. ¿Pero lo ha visto dañado? Yo no ¿Usted ha visto bacalao dañado? sé. Una vez compré un bacalao que estaba dañado. Era un olor diferente. Yo no sé si tiene sano, entonces gusta dañarse. Porque se hizo el sitio de la sal. Hacía tiempo que estaba- Exacto. y estaba, yo lo compré en un de esos, Porque se hizo en una tienda, eso fue en Virginia, una Se esquina, le salió la sal. y una, sí, Se le sale la sal, se daña. y hasta un gusano blanco aplastado tenía. Ah, ya no voy a comer manabacala 8. No, No, no es eso. no, pero usted ve la diferencia, porque es que nosotros Sí. cuando fuimos lo cogimos y Tiene un aquí color diferente, en realidad diferente al bacalao en no, y sí. la sal casi no tenía Sí, sal, no yo sabía, ya le- creo que estaba como yo- ahogado. Ah, La bacalao. sal estaba como ahogado aquello. Sí, que se le sale la sal y ya no sirve. Por eso es que dice, nosotros somos sal de la tierra, pero si nos decimos insípidos, ¿ven? Hablando de entonces, si como iglesia nosotros no funcionamos como tenemos que funcionar, no servimos, no preservamos. Está hablando de dos cosas diferentes. Allá está hablando de la iglesia y acá está hablando de la tierra. ¿Entendieron? Espero que sí. Espero que los que están también viendo, que lo van a ver por internet, que también entiendan, que no lo confundan, que no piensen, porque no somos máquinas grabadoras para estar aceptando lo que dice otro, sino que tenemos una mente para pensar y meditar y comprender y decir, oye, ¿verdad? Esto hace sentido. Usted no acepta lo que yo le digo por decirlo, por eso le estoy dando un ejemplo de eso, para que usted abra los ojos y los oídos y entienda. Amén. Que entendamos. Porque a veces se dicen muchas cosas y la gente, eso es lo que es. No, y a veces estamos cerrados porque cogimos lo que nos dicen, pero no es. Piensa. Tenemos que ser como los de Berea. Predicando, déjame ver si eso es verdad lo que dice ahí. Yo tengo que estar seguro que lo que tú te estás diciendo es eso.
analizaban. Usted tiene que usar su mente. Usted tiene que usar su mente. Abra, expanda su entendimiento. Por eso Dios nos dio una mente, un cerebro. No para aceptar las cosas que nos dicen para aceptarlas, no. Es que tiene que hacer sentido. Tiene que hacer sentido. Analizar, comprender, entender. Otra cosa más que entonces dice, la iglesia tiene que ser luz. Luz. No le digo que apague la luz porque está la cámara y esto no se ve. Pero si apagamos esa luz, mira esto. Nosotros somos luz. ¿Vieron ese chispito? ¿Le vieron algo? ¿Vieron algo? Amén. No. No. No, oscuro. Lo hice rápido por beneficio de la cámara. Oscuro. Nosotros traemos la luz a este mundo, a esta tierra. La iglesia, no estoy hablando de mí como yo, sino como iglesia. Usted como iglesia, la iglesia. Estamos supuestos a dar luz. Dar entendimiento. Que la gente pueda ver la verdad. Que pueda ver su condición, su realidad. Pero si nosotros, vive Jesús, estamos en oscuridad, nadie va a ver. ¿A quién vamos a traer a Cristo si nuestra luz es oscuridad, como dice el Señor? Si nuestra luz es oscuridad, usted sabe que hay luz oscura, luz negra. ¿Usted sabía eso? Hay luz negra. Pero imagínense que yo hubiera cambiado estas luces que están aquí y lo hubiera puesto luz negra. Solamente los organismos fluorescentes son los que se verían. De lo contrario, así es, si Dios hubiera dicho, no, ustedes van a hacer iglesia, la iglesia va a ser luz, pero va a ser luz oscura. Aún en medio de la luz hay oscuridad, usted sabe eso. Aún en medio de la luz hay oscuridad. ¿Quiere que se lo demuestre? Hay luz, ¿verdad que sí? Estamos alumbrados, ¿verdad que sí? Pero allí la luz no cae, es oscuro. Usted ve esa sombra debajo de esa silla, ahí no está dando luz, eso es oscuro. ¿Verdad que sí? ¿Usted ve esa sombra negra? Eso es oscuridad. Debajo de esa silla, mira, eso está oscuro. Aquí dentro, eso está oscuro. Pero hay luz. Imagínese habiendo luz, que es oscuridad. Ah, ya es tarde. Ay, Dios mío, está bueno esto, pero Ya hay oscuridad afuera. hay oscuridad ya. No, es que estoy mirando que prometí que me termina temprano con la hermana, ¿verdad? Pues continuamos después entonces. Dios les bendiga. Amén. Continuamos. Acuérdense de esto, la luz, pues seguimos por ahí, Pablo. Dios les bendiga, Dios les guarde, vive Jesús, aleluya. Gracias.